Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, pero que a la vez ha sido muy abandonado, que tiene que ver con las afores, las pensiones y las jubilaciones en nuestro amado país que es México. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Sigamos y empecemos con este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de las afores, las pensiones, las jubilaciones en México. Para ello he invitado a una serie de personalidades que conocen ampliamente del tema acerca de la seguridad social, a los cuales les doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho que se encuentren presentes. Sí quisiera presentarlos a cada uno de ustedes con la finalidad de que los televidentes sepan pues quién nos acompaña del todo y bueno su trayectoria o lo que actualmente realizan, ¿no? Primero que nada dicen que primero las damas como tal. Entonces tenemos aquí a la experta en seguridad social, a la doctora Yamilé Moncada. Bienvenida aquí al programa. Nuevamente es un honor tenerla aquí en el programa. Muchas gracias, licenciado, por la invitación y a todo su auditorio, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. De igual forma, de mi lado izquierdo tenemos aquí al señor Jorge Herrera Ireta, que es vicepresidente de la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Bienvenido aquí al programa. Gracias, licenciado, muy amable. Gracias por el espacio de poder platicar nuestro posicionamiento. Este problema de la seguridad social que es muy grande, ¿no? Es muy grande, muy amplio y muy grave, claro. Efectivamente. También, me da mucho gusto tener aquí en el estudio a don Carlos Magariño Luébano, que es prosecretario de jubilación del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, y presidente de la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Un honor tenerlo aquí. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos el espacio que nos proporciona para poder comentar el asunto de, como bien decía usted, las pensiones, jubilaciones y la seguridad social. Y quiero, aparte de ello, que reciban un saludo de nuestro compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, el compañero Martínez Parza Flores. Bien, pues para todos los televidentes también. Claro, desde luego a todos los él ha hecho muchas batallas en favor de los suyos, ¿no? Así es, señor. Y bueno, de todo México, realmente, ¿no? Sí. También nos acompaña aquí, de mi lado izquierdo, a don Juan Carlos Hernández Lepe, que es secretario de Economía y Estadística de la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias por este espacio y para poder platicar acerca del tema y poder tener buenos enfrentamientos. Y que la gente esté enterada. Gente sepa y que la gente esté enterada porque no dicen muchas cosas o dicen mentiras. Claro. Y también que nos sigan impulsando para poder ir adelante en esta lucha. Y que ya se unan todos para apoyar como tal, porque es lo que necesitamos, ¿no? Sí. Una unión, un acercamiento, una alianza como tal. Bien, pues entremos de lleno a este gran programa acerca de las afores, las pensiones, las jubilaciones en México. Yo le pediría aquí a don Carlos Magariño Luébano, si nos puede platicar un poquito qué es la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, que usted pertenece obviamente y que encabeza, ¿no? Sí, hay una cuestión que quiero mencionar. Como sabemos que es muy compleja la seguridad social solidaria, particularmente la de 1973,
y el vínculo que se tiene con las pensiones y jubilaciones. Los tres compañeros que estamos aquí de la Confederación hacemos un intento por ser muy claros y precisos en nuestros comentarios, y solicitaría, sin que suene a grosería, que nuestro compañero Jorge Herrera pueda hacer el discernimiento de lo que es la Confederación. Bien, si nos puede dar... Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana es una asociación civil. Bien. Nacemos el 26 de septiembre del año 2006. Tenemos el registro ante las autoridades competentes, estamos legalmente constituidos, jurídicamente tenemos bases sólidas con estatutos y documentos básicos, y nace como una respuesta a la problemática que ya en ese año 2006 se venía viendo la afectación que es resultado de las modificaciones que hubo a la Ley del Seguro Social, que finalmente el 1 de julio de 1997 crea este sistema que nos lo imponen de las AFORES, de las cuentas individualizadas. Que ha sido Entonces, altamente criticado ese sistema. Sí, y finalmente la Confederación, en ese momento, los que crean este instrumento, lo crean con esa intención de generar un espacio donde los jubilados y pensionados, y no solamente ellos, sino además los adultos mayores del país, encuentren un lugar donde plantear su problemática y colectivamente discutirlo y encontrar las mejores salidas. De tal suerte, yo quisiera esto puntualizarlo. Por ahí hay quien dice que el movimiento obrero está ausente en la discusión, y no, quizás, y como usted bien lo introdujo, es un tema que se ha relegado, pero que obviamente sí tenemos una posición como clase, como trabajadores. El problema es que luego no hay los espacios, por eso se agradece este tipo de espacios. Esta es su casa, cuando quieran venir a platicarnos. La verdad es que a nosotros sí nos interesa que los televidentes, que todos los que quieran de verdad buscar respuestas, saber los problemas que hay y cómo se pueden atender y dónde se pueden atender, pues este espacio es para ustedes, obviamente. Bienvenido. Entonces, desde el 2006 estamos en esta batalla, ya vamos a cumplir 11 años. En estos 11 años hemos tenido diferentes direcciones. Nosotros, que formamos parte de la actual Dirección Nacional, empezamos nuestra gestión el 22 de abril del 2015. Así es que estamos ya en nuestro segundo periodo, vamos para el tercer año, y bueno, pues dando la batalla en este tema, ¿no? Y bueno, la pregunta, digamos, obligada como tal, ¿quiénes son los que conforman esta confederación? O sea, ¿son miles, millones? ¿Qué personalidades o otro tipo de federaciones? ¿Qué es lo que los une? O sea, bueno, ¿qué es lo que los conforma como tal? Sí tenemos nuestra conformación como confederación, y en base a nuestros estatutos tenemos dos maneras de afiliación. Una de las federaciones, grupos, organizaciones que haya y que se pretendan confederar con nosotros, y otros participantes en la confederación que son individuos que así decidan personalmente porque les parece atractivo, porque se ven reflejadas sus inquietudes en nosotros, también se afilian. De tal suerte tenemos dos maneras de afiliación, una individual y una colectiva. En este momento que estamos viviendo una etapa nueva, digámoslo, en la Confederación, tenemos presencia en 12 estados del país. 12 estados. 12 estados, fundamentalmente el centro del país, pero también tenemos en Baja California, en Yucatán, en Oaxaca, en Sonora, en fin, en 12 estados de la República, con trabajadores del apartado A, del apartado B, de diferentes gremios, con diferentes problemáticas. Una problemática es la del Seguro Social, otra es la de los trabajadores del ISSSTE, otra la de los trabajadores de las universidades. En fin, que intentamos aglutinar a todos los trabajadores jubilados y pensionados que tengan esta problemática. Pero decía yo, hay un sector muy importante, de 12 millones de habitantes en este país son adultos mayores, y 5.5 millones no tienen ningún tipo de seguridad social. Y nosotros los acogemos en la Confederación para buscar alternativas, no las que desgraciadamente hasta el día de hoy se han dado, que son más asistencialistas y electorales, hay que decirlo,
cuando se voltea a ver a los viejitos de este país para pues darle este tipo de cuestiones que no le resuelven su problemática y que en el futuro y no muy lejano esta situación se nos puede revertir por la cuestión del crecimiento demográfico. Está esta sociedad transformándose a ser una sociedad de adultos mayores y en condiciones muy difíciles. Claro. Entonces, aquí caben todos ellos y bueno, en el transcurso del programa señalaremos nuestra página y dónde nos reunimos, en fin, Con todo detalles. gusto, claro, sí. Yo aquí les quisiera preguntar, bueno, ¿el objetivo primordial que persigue esta confederación es apoyar meramente o cuál es en sí el objetivo? No sé si alguien me... Sí, nacemos porque en el 2002, allá en el estado de Yucatán, se dio una condición de pagar pensiones paupérrimas y nos convocaron a un foro. En ese foro asistimos a esa tribuna, hicimos unas mesas de trabajo y después ellos delegaron en el Sindicato Mexicano de Electricistas la oportunidad de construir una página web, ¿no? Y buscar una convocatoria amplia a nivel nacional para conformar un instrumento de lucha que nos permitiese defendernos de las embestidas neoliberales y que además tuviera ciertas alternativas de propuesta para buscar defender los derechos adquiridos que tenemos, tanto jubilados como pensionados, y buscar, como bien decía Jorge, no se llevara a cabo un desmantelamiento de la Seguridad Social Solidaria que ya se veía venir. Es decir, la Confederación está instrumentada como asociación civil, como un instrumento de lucha para mejorar y defender los derechos que tenemos como pensionados, jubilados y adultos mayores. Y usted en lo particular, ¿qué le ve como importancia esta reunión, el que se tenga este organismo para apoyo a jubilados y todo? O sea, ¿a usted qué le ha dejado o como qué ve que puede lograr, sí se podrá cambiar todo lo que se ha abandonado como tal? Desafortunadamente en el país sus autoridades, los políticos, nunca van a poder dejar que haya dentro del movimiento obrero y en el pueblo mismo articulación y cohesión. El capital que tiene el funcionario, el gobierno mismo, es buscar siempre mantener a los trabajadores y al pueblo de México dividido para que no haya conjunción de fuerzas. Pan y circo y dividido. Así es. A algo que le temen los políticos y los patrones es a que los trabajadores nos articulemos, que nos organicemos. Y que exijamos nuestros derechos. Por eso, a partir de la organización y de la cohesión, luchar por respetar los derechos, y no solamente respetarlos. Nosotros tenemos la concepción de que hay que respetarlos y mejorarlos. Si no es letra muerta. Pues efectivamente, hoy quiero decir, si se me permite, con todo gusto, que la ley de 1973, que habla de la Seguridad Social Solidaria de Reparto, fue referente internacional. Es correcto. Referente internacional. O sea, éramos un ejemplo a seguir. Y hagamos una remembranza. Sabiendo que la clase patronal es una clase que vive de la explotación de la renta del trabajo del ser humano, quiero reconocer que en 1973 el patrón entendía, a pesar de su explotación, que debía tener un trabajador con certidumbre social, con certidumbre de ingreso. Claro. Y entonces se hizo un acuerdo tripartito del gobierno, el patrón y los trabajadores, para que tuviéramos una seguridad social digna, que nuestros familiares estuvieran dignos en atención médica y todo lo que era seguridad social, y que también los trabajadores tuviéramos un ingreso que nos diera certidumbre y que no estuviéramos pensando desconcentradamente en otros aspectos y que pudiéramos ser productivos. México vivió una etapa muy importante en los años 60 y 70 con la seguridad social solidaria, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, vemos la contraparte de hoy. Los gobiernos, los gobernantes, ven el asunto de poder llevarle al gran capital el capital humano para explotarlo. Llevarle al gran capital la entrega del territorio y las riquezas del país, los recursos estratégicos para el desarrollo de la nación. Y nosotros estamos en contrapropuesta porque hoy vemos que a más explotación
menor garantía de ingreso tiene el trabajador. Quiero relatar rápidamente en 2 minutos. Sí. 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, explota un movimiento social en Chiapas, y a partir de ahí México, en un tratado desigual, termina con su planta productiva. Veamos los corredores industriales, los cercanos. Claro. Corredor industrial Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, hoy ya no existe. Vacíos totalmente. Parque industrial Alce Blanco en Naucalpan, ya no existe. Parque industrial Cuautitlán, Cuamatla, ya no existe. Parque industrial Zumpango, Huehuetoca, ya no existe. No, funcionan como bodegas, ¿no? Entonces desmantelan la planta productiva del país, nos hacen más dependientes de allá, y entonces tenemos hoy empleos precarios, terciarizados, con ninguna expectativa de desarrollo y además sin prestaciones de seguridad social. Claro. Eso es lo que estamos viviendo, y por eso está la Confederación en un plan de lucha, en un pie de lucha, porque estamos intentando, se ve difícil, sí, no imposible, estamos intentando tratar de formar un frente amplio, nacional, para que ahí podamos confluir apartado B, apartado A, pensionados, jubilados y los adultos mayores, y ojo también, tienen que integrarse los jóvenes, porque hacia ellos está dirigida la mayor embestida del desmantelamiento de la seguridad social, y pegarles más aún en cuanto a modificar nuevamente el sistema de afores, que todavía sin haberse pagado una sola pensión, ya nos están diciendo que tenemos que aportar, ahora ya no es 6,5%, sino el 18%. Y prorratear es promediar los derechos de la ley 1997 para prorratear, promediar los derechos y hacer las pensiones sumamente precarias, ahí por el 25%, si bien les va respecto de su último salario de los 5 años en su empresa. Nada más. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, estamos tocando este tema acerca de la seguridad social. Es un tema, digamos que preocupante, es un tema que, bueno, todos deberíamos estar ocupándonos en este tipo de temas. Y bueno, yo sí quisiera preguntarle aquí a todos los asistentes, ¿cómo perciben ustedes esta parte del entorno para los jubilados, para los pensionados, para los adultos mayores? ¿Cómo lo perciben ustedes ahorita, digamos, en la actualidad como tal? Bueno, pues yo veo que se siguen acumulando ingredientes. También la UMA ya es un nuevo factor dentro de la seguridad social que muchos al final del día no han logrado percibir al 100%, que de alguna manera está, digamos que se está disfrazando bajo una estructura que supuestamente iba a beneficiar, porque la UMA se introdujo como un instrumento para que se pagaran pues las multas y este tipo de situaciones. Sin embargo, hoy sin haber como tal un argumento jurídico de poder introducir dentro de nuestro marco legal la UMA con respecto a las jubilaciones y pensiones, ¿se aplicó? A la Viva México, esa es quizás la expresión, y se están viendo mermadas las jubilaciones porque el aumento que debería de haberse aplicado de acuerdo a las normativas legales, artículo 172 de la Ley del Seguro Social, debería de haber aumentado las jubilaciones para este año el 9.58%, y no fue así, lamentablemente solo se le dio el 3.19% de aumento, y este artículo dice que las pensiones y jubilaciones deben de aumentar con el mismo porcentaje porcentual que se le da al salario mínimo. Entonces, si el año pasado el salario mínimo estaba en 73 pesos con 4 centavos y este año, 2017, queda en 80 pesos, el aumento entre una figura y otra fue del 9.58%, el cual no fue aplicado a las jubilaciones. Entonces, se siguen acumulando ingredientes que siguen afectando a la seguridad social y que al final del día sabemos que tenemos un problema serio, tenemos un cáncer. La verdad, la seguridad social ahorita tiene un cáncer y prácticamente nos estamos
no estamos tomando conciencia de la afectación tan grande que van a tener todos los jubilados y pensionados, y que también se cambia el paradigma. No nos tenemos que esperar a tener 60 años. Todos los que empiezan a tener seguridad social van a estar en este supuesto, y que no precisamente te vayas a jubilar o pensionar a los 60 años. Muchos de ellos tienen cuestiones de salud y obtienen una jubilación de manera anticipada o una pensión por una invalidez. Entonces, creo que el trabajo que están haciendo los chicos es muy importante, y sumar, invitar a más ciudadanos a que se integren a este tipo de frentes, que yo creo que muchas veces perdemos el tiempo o el recurso económico en otras dinámicas que no nos dejan nada, y esto es nuestro futuro. Al final del día es con lo que vamos a vivir, y si no se toma conciencia y darle también una solución, porque es muy molesto saber o estar escuchando que hay problemas, pero nadie levanta la mano quizás para dar una solución. Entonces creo que el objetivo que persigue la Confederación es unir un frente de distintos perfiles, sumar y dar una solución. Yo llamaría mucho la atención de los televidentes, en el sentido de que no porque sean jóvenes ya no tienen que ver con esta confederación, porque al contrario, aunque ustedes crean que a lo mejor, y bueno, es que yo todavía no estoy en ese supuesto, a lo mejor de adulto mayor o alguna otra cuestión, no, sí, tienes que ir viendo preventivamente tu problema, tanto de pensión o jubilación o algo, porque pues es lo que te va a quedar en un futuro. Ahora, muchos de ellos creen que teniendo lo que las empresas normalmente hacen es que les dan un seguro de gastos médicos mayores, sí. ¿Hasta qué edad te lo van a pagar? Y después ya no te van a querer seguir asegurando las aseguradoras, y ya no vas a poder tener esas prestaciones. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y hay otra cosa muy importante, que no generas antigüedad. Dejas de pagar y ahí quedó. Mientras que la seguridad social sí hay antigüedad, porque todos esos años que se han pagado sirven a efectos de poder obtener una pensión en su momento. Claro, esto que mencionabas de las sumas, la verdad es que yo lo veo como que dijeron es para beneficio, pero no dijeron de quién, porque pues de nosotros no, o sea, realmente no está apoyando mucho esa parte, al contrario, yo lo veo como ingresos financieros por parte de las empresas que llevan a cabo todo esto de los afores y demás, porque ellos juegan financieramente con el dinero y ganan más. Yo preguntaría, sé que estoy en una entrevista, yo preguntaría, no, sí, adelante. ¿Cuánta parte de la sociedad mexicana, cuarta parte de la ciudadanía, claro, conoce de qué o a qué se refiere la UMA? Claro, sí. Primera instancia, aprobada en lo bajito, en enero del 2016, cuando no hay periodo ordinario de sesiones. Luego, a partir de esa ley, de ese concepto, se desindexa el salario mínimo de toda la situación de pagos prediales, sanciones, etcétera, etcétera. ¿Pero en base a qué? Pensiones, efectivamente. Luego, casi para terminar el periodo ordinario de sesiones de septiembre y diciembre, se aprueba la ley de la UMA. Y se publica desde luego en el Diario Oficial de la Federación, para que entre en vigor el 1 de enero de este año. Y en un párrafo de ese mismo decreto se establece que el valor de la UMA nace con el mismo valor que el salario mínimo. Igual. Pero meses después ya no tienen el mismo valor. Hay quien señala que es un error ahora comparar el salario mínimo con la UMA. Cierto, son conceptos ya distintos, y uno ya no forma parte del asunto de pago de pensiones, jubilaciones, predios, sanciones, multas, recargos, etcétera. Lo único que hace el trabajador es decir, bueno, si el salario mínimo valía tanto, la UMA debe de valer lo mismo. Ya no, ¿por qué razón? Como decía la licenciada, ahora el salario mínimo vale 80 pesos 4 centavos y la UMA vale 75 pesos con 49 centavos, ¿no? Imagínense. Y ahí tenemos un debate. Hay quienes sostienen que la UMA beneficia a la generalidad, digámoslo así. Y hay otra parte en la discusión que dice no es cierto. La UMA es un concepto de perjuicio para todos nosotros, y entonces sería, salvo una mejor opinión y solamente es una sugerencia,
Pues aquí buscar gente con experiencia y con conocimientos, gente experta, que nos ponga a la ciudadanía todo claro para ver dónde está el valor de la UMA, y no lo digo solamente en el aspecto económico, sino inclusive en el aspecto político, y dónde está el valor del salario mínimo ahora, cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios, porque puedo decirles a ustedes que si nosotros poco conocemos de la UMA, los trabajadores, en su gran mayoría, estamos perdidos. Yo sé que la doctora Yamile Moncada, sé que ella hizo un experimento con esta situación y tiene algunas cosas que ha vivido en carne propia con respecto a esta parte de los sumas y los salarios mínimos como tal. No sé si nos puedas compartir justamente, algo. El experimento fue que la UMA te la están aplicando para las jubilaciones y pensiones. De alguna manera es como una devaluación hormiga, donde al final del día hay una pérdida aproximadamente del 6.30% que no se le está viendo reflejada en aumento. Pero por otro lado, para los créditos hipotecarios sí te están aplicando el concepto del salario mínimo. Entonces, pues no que, o sea, me estás aplicando la UMA para lo que te conviene a ti y no para lo que realmente, si la UMA debería de aplicar a todo, entonces también debería entrar a los créditos hipotecarios. Y más hablando de Infonavit y Fobiste, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo justamente hice fue entender el artículo 133 constitucional, habla de la manera jerárquica en la que deben de aplicar las leyes. Y creo que eso es algo que está dentro de nuestra gran Carta Magna, al igual que las garantías individuales. Entonces, se supone que las leyes deben de aplicar en sentido positivo. Aquí mi pregunta para el televidente sería si se han puesto a pensar el por qué siguen entrando conceptos que son en detrimento de uno, no son en beneficio. Al final del día nos están perjudicando, pero la pregunta sería ¿por qué, si a pesar de que nuestra gran Carta Magna prevé que deberían de aplicar en beneficio y no en perjuicio? Entonces la investigación que hice fue que detecté el término, podría ser muy vano, y quizás no considerarse a profundidad, pero el concepto que nosotros tenemos, o lo que tenemos al día de hoy, son prestaciones. Y bajo esa óptica legal, al tener tú una prestación, yo puedo introducir al marco jurídico este tipo de conceptos y no te estoy perjudicando, porque el error en los ciudadanos es creer que tenemos ya derechos adquiridos por el simple hecho de tenerlos. Entonces mi analogía, quizás un poco burda, pero aplica. Cuando uno come es porque tiene el alimento en la boca, no comes por el hecho de oler. Lo mismo aplica en las leyes, no porque existan quiere decir que te van a aplicar de manera mágica, tienes que hacerlas tuyas, si no, no te van a aplicar. Por ello es que cuando hay una controversia vas a la instancia adecuada y haces tuyo los fundamentos que defienden. ¿Sí me explico? Entonces lo mismo en la seguridad social. El experimento fue convertir las prestaciones en derechos y ya convertidas en derechos las blindé en los fundamentos que le asisten a cada perfil. Gracias a esto pude demostrar, y de manera particular, de manera muy puntual, a mí en mi crédito hipotecario, porque yo tengo un Cofinavit, a mí no me aplicaron el salario mínimo, a mí me están aplicando la UMA. Gracias a que hice justamente este experimento de blindar, convertir primero las prestaciones en derechos y después blindar estos derechos. Así, bajo esa estructura jurídica, entonces yo ya tengo garantías individuales. Y como el primero constitucional fue reformado y entraron dentro de nuestro marco jurídico tratados internacionales y derechos humanos, estos tienen poder por encima de nuestra propia legislatura siempre y cuando se demuestre la evidencia del daño y la violación a un derecho. Pero como no tenemos derechos, tenemos prestaciones, entonces convertí esta simbología y realmente la respuesta de esta investigación científica fue muy benéfica. Estoy muy contenta de esta situación porque se está demostrando de manera puntual, haciendo valer las leyes y no creyendo que por oler estoy comiendo. Hice esa analogía y no me fue aplicada el salario mínimo en un crédito hipotecario, cuando sí lo están haciendo. Claro, sí. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, yo sí quisiera preguntarles aquí a todos los que nos acompañan, ¿ustedes en carne propia han vivido algún atropello con respecto a sus derechos, sus garantías, sus pensiones, afores o algo? ¿O no han vivido ningún atropello?
Vivimos en México, definitivamente. O sea, en consecuencia, digamos. Es triste decirlo así, pero es real. Y sí tenemos atropellos, ahorita fuera de cámaras comentábamos los créditos de Infonavit a 30 años, cuando se pagan con un descuento, termina uno pagando 3 veces más. Claro. Quiere uno ir a hacer un convenio en pago y te dice no, ve al teléfono fulano y tal, pero yo no tengo por qué hablar con un teléfono, tengo que hablar con gente del Infonavit para que me haga este caso. Y resulta que no, termina uno fastidiándose con fitas, con esto, con otro, hasta que mete uno un abogado para poderlo litigar y poderlo hacer más rápido el pago. Pero si no, se va uno a sus 30 años y termina uno pagando 3 veces el valor de la casa. Bueno, todos estos atropellos, ¿ustedes cómo se han defendido? Podría decir algo que está en todos, no solamente yo creo en la licenciada Jorge, quizás usted mismo, Sí, no. Juan Carlos. Hay un atropello, Evidentemente. enorme atropello, Claro. a las pensiones en México. Sí, sí. ¿Eh? Han pasado 20 años de su aplicación y todavía no se paga la primera pensión de ese sistema, Del nuevo sistema. del sistema de Afores. De acuerdo, sí. Y nos están pidiendo mayor aportación porque no vamos a tener una pensión digna. Lo malo es cuando ya llegue el tiempo que tienen que pagar la primera generación de esos afores, quiero ver qué va a pasar. Claro, primera, Quiero porque ver. hay inestabilidad en el empleo Así es. y no va a ser fácil que se cumplan las 1.250 cotizaciones que están marcadas en el sistema, De 25 años. ¿no? Lo otro es el manejo desastroso y desaseado de las Afores. Sí. Con Carlos Ramírez soy como presidente de la CONSAR. Podemos decir que a diferentes compañeras y compañeros del sistema de Afores les han hecho saber sus minusvalías de sus pensiones. Matizan el discurso, pero las minusvalías son pérdidas, estrictamente hablando. Que se supone que no debería de haber. Claro, pero ¿qué está sucediendo? Que el presidente de la CONSAR permite que de los ahorros de los trabajadores se financien proyectos privados, Y las que muchos de ellos utilidades, derivan en fraudes, claro. en malos proyectos, mal material, mal manejo de las finanzas del propio proyecto, y cuando ese proyecto está en fraude y hay pérdidas, Lo sufrimos nosotros. les avisan a los ahorradores que tuvieron minusvalías. Un caso concreto. La línea dorada, la línea 12 del metro, se financió con ahorros de los trabajadores. Es correcto. Sigue en fraude, no se puede poner a operar totalmente, ha habido pérdidas y entonces ya no perdió las Afores. Las Afores no perdieron los que invirtieron, perdimos nosotros. Por un lado. Por otro lado, México tiene un problema fuerte en economía, ustedes lo saben. Y sucede que el hoy aprendiz de diplomático, ¿no?, que fue secretario de Hacienda y Crédito Público, ¿no?, que por cierto debe haber pagado su curso de aprendizaje, él y no cosa del erario, ¿no?, Ajá. hizo una política económica desastrosa para el país. Permitió que se explotara, que se ascendiera, que se diera más un precio al barril de petróleo que no debió haber sido de $89. Claro. ¿Sí? Y en este año, en este sexenio de Enrique Peña Nieto, la moneda mexicana se ha devaluado aproximadamente en un 63%. Bueno, ¿Sí? ¿Cómo recuperar, cómo tapar ese boquete financiero que han causado ellos con su desaseo y su manera desastrosa? Pues recabando dinero de donde se puede. a El pesar de lo que sea. Sí, claro, a costa de lo que sea, el gasolinazo. Ahí está, es muy clarito eso. Ya no te voy a cobrar impuestos. Bueno, pero te voy a aumentar el precio de la gasolina. Ya no voy a pagar más pensiones. ¿Por qué? Porque necesito esos 2.960.000 millones que están en los ahorros de los trabajadores. Es un suculento botín. Claro. Si vemos el déficit financiero que tiene el país respecto del dólar, estamos hablando de aproximadamente 132.000 millones de dólares. Que si lo multiplicamos por la paridad que sea de 20 pesos por dólar, entonces nos va a dar una cantidad muy semejante
a los 2.960.000 millones de pesos. Ahí cuadramos el ¿Cómo presupuesto. y ahí cuadramos el presupuesto y cuadramos mis deseos del manejo de las Afores. ¿Y dónde quedó el superavión que tenemos? Pues ahí está, la Casa Blanca, etcétera. Esa es una realidad. No estamos hablando porque querramos criticar al gobierno, nos tenemos que criticar porque nos está partiendo el eje en nuestros ahorros, en nuestro empleo y en el progreso y desarrollo del país. Y al rato le van a decir que se fue a la quiebra, la Fobaproa. empresa. Un Fobaproa. Tal. Y en esa quiebra que pueden declarar están las jubilaciones, las pensiones de nosotros. ¿Sí? O van a buscar otro esquema o van a hacer otras cosas. O no, sí está tu derecho adquirido, pero no tengo con qué pagártelo, ¿no? O te doy la mitad, como hicieron en Argentina hace mucho tiempo, ¿no? Te pago el 20%, el 30%, no te puedo pagar más. O lo peor, la otra estructura, que te quieren comprar tu casa para Ese de es- ahí ir pagando. Las hipotecas regresivas, ¿no? Sí, Inversas. Sí. claro. Inversas, sí, tal cual. Inversas, ¿no? Sí. Ok. Entonces, hay que, al escenario que pintó la licenciada, hay que meter en ese escenario la cuantiosísima lana que se han embolsado las Afores por el manejo de nuestros recursos. Y no Pues les basta el no, 6.5%. claro. Quieren más. Hay alrededor de 20 millones de cuentas individuales en activas, cuando estamos hablando de 52 millones de cuentas activas, de cuentas individuales. Nos cobran, a quienes tenemos el dinero, a quienes estamos activos nos cobran una comisión. Y todavía, de manera ilegal, inconstitucional, le cobran comisión a aquellas cuentas que no están activas. Les cobran comisión a aquellos que no están metiendo dinero, no tienen su cuenta activa. Afores cobra comisión. Bueno, es el club de Toby. Entonces, es un abuso, un exceso, no puedo calificar de otra manera porque estamos en un medio de comunicación, pero como mexicano tendría que decirles muchas cosas. De Hay acuerdo muchas palabras a que nuestro podrían léxico definir prohibido, eso. ¿no? Hay Sí. muchas palabras. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, regresamos aquí al programa y bueno, pues ya vimos lo triste, digamos. ¿Qué puedo hacer? O sea, en conclusión, ¿qué puedo hacer con todas estas arbitrariedades? ¿Qué vamos a hacer? Yo quisiera, le permitiésemos la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Hernández Lepe, Bien. que va a plantear aquí qué está haciendo la Confederación para defendernos de esas agresiones y mejorar y rescatar la seguridad social solidaria de reparto. Por favor. Gracias. Básicamente, con todas estas análisis de las problemáticas que enfrentamos los jubilados y los activos y los que vienen, nos dimos cuenta que necesariamente tenemos que darle marcha atrás a las Afores. No es posible que después de 20 años en México, 30 años en Chile, que se ha demostrado que no funcionan, continuemos con este modelo. Entonces nosotros hemos trabajado una iniciativa ciudadana, ¿sí?, para derogar y abrogar este sistema de ahorro para el retiro. De tal manera que nosotros regresemos al sistema solidario de reparto. Pero ¿cuál es la intención de esto? Bueno, la intención de esto es que además esta ley de pensiones incluya a todos, porque nos han hecho que nos separemos siempre en apartado A, apartado B, el que está ordinario y el que ya no existe. Es decir, el independiente, el que está en los mercados, el que es dentista, el que trabaja por su propia cuenta, comisionista. Esta gente no les interesa al gobierno tenerlos en un régimen de pensiones. Nosotros queremos una ley de pensiones para todos, pero de tal manera que nosotros podamos incluirlos y de otra forma también que el gobierno, llámese Hacienda, llámese CONSAR, no vuelva a intervenir estas cuentas, porque ya lo vimos en los institutos. En los institutos mexicanos del Seguro Social y del ISSSTE fueron desfondeados los recursos de retiro, cesantía y vejez. Y cuando quisimos pedir cuentas, nadie supo. Y de repente nos dijeron, están en ladrillos, están en infraestructura o están en gastos que se hicieron, pero ya no te los podemos retomar. Mentira. Queremos una auditoría vinculante y saber los responsables y además saber que se van a hacer por lo menos
públicamente culpables de algo y que no queden totalmente impunes. Claro. Entonces, esa es la iniciativa que traemos de ciudadana precisamente para evitar las situaciones. Y estamos pensando en que se incorporen los jóvenes, que se incorporen los independientes, como les decía yo, los informales, para que con esta nueva ley nosotros podamos a tener cobertura total, y aquellas personas que están en miseria total, como le llamamos hambre, o como le llamaban en la OCDE, de gente que no tiene para comer, bueno, pues a esa gente sí podemos tener un fondo solidario para dar las pensiones, y no las pensiones que ahorita se dan las electoreras de adultos mayores, y que cada que tengo la necesidad de buscarte, te vengo a buscar para que seas un partícipe, ya sea de un partido o de un emblema. No, aquí se trata de que todos somos trabajadores y todos tenemos que ser solidarios. Tenemos que regresar al sistema solidario, a la seguridad social, aquella que fue, como decíamos hace rato, emblema. Incluso muchos países de Latinoamérica venían a ver y venían a preguntarnos cómo lo estábamos haciendo y qué estábamos haciendo. Entonces, habría que retomar eso, y nosotros también queremos no pasarnos a una situación nueva, sino a una situación que ya existe, y decirle al trabajador: tú puedes trabajar, tú puedes ahorrar en este retiro de cesantía y vejez, pero además va a haber dos consejos, uno técnico y uno de vigilancia, que es de los trabajadores, de los jubilados, porque además los jubilados de repente no aparecemos en ningún lugar, no podemos participar en ninguna situación, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, ni en las asociaciones, ni en las representaciones tenemos ese poder. Bueno, pues aquí en la Ley de Pensiones y en ese Consejo Técnico vamos a tener representantes de los jubilados y pensionados, para que las inversiones que se hagan de manera total a desarrollo nacional y no a deuda, porque resulta que las Afores se llevaron el dinero. Si fuera mal negocio, como dicen ahorita los de la OCDE, no se lo hubieran dado. Si resultara muy malo para poder después ofrecer una pensión, no hubieran ellos participado. Sin embargo, participan y saben que le están quitando vía comisiones, vía minusvalías, sus recursos a los trabajadores. Claro. Ahorita nos amenazan y nos dicen, hace un año nos decían que el 30%, en este año nos dicen que el 25%, cuando mucho vamos a alcanzar. El año que viene el 10%, ya sí. Y así, y además nos van programando y nos van diciendo, lo que debes de hacer es ahorrar. Si ganas 100 pesos, métele 100. Pues bueno, ¿y con qué vas a comer? ¿Con qué vas a resistir tu vida? ¿De qué te sirve ser un trabajador mal comido o mal trabajado para que tengas una mala pensión? Entonces, no, tenemos que revertir. Igual, por ahí mencionaban hace rato, ¿no? Las hipotecas invertidas, que ahora nos dicen, no, hombre, es muy fácil, ya eres viejito, pero tienes un bien, hipotécalo y después se pierde, o si no, que tus hijos a ver si lo quieren deshipotecar. Esta serie de situaciones nos ha dado que nosotros analicemos y decimos, ya como activos trabajamos y pagamos impuestos, y ya como jubilados nos quieren volver a cobrar impuestos sobre ese mismo salario, sobre ese mismo concepto. No se nos ha dado claro lo de las auditorías. Entonces, sí tenemos en esta iniciativa, y hacemos cosas muy sencillas y muy enfáticas, un consejo técnico con trabajadores, también con representantes patronales y con representantes del gobierno, pero la dirección y la administración está a cargo de la gente trabajadora, que a final de cuentas es la que va a velar por sus intereses y no por los intereses internacionales. Y un comité de vigilancia que también esté conformado por gente muy, muy notable, independiente, también académica, y gente probada, ¿no?, que pueda resolver y que pueda valorar a estas personas, y con funciones, decía yo, muy específicas, sin cargos de sueldos así estratosféricos, ni gastos onerosos, ni gastos de representación, ni alquileres de inmuebles, ni volver a hacer un edificio, no. Con lo que tiene la CONSAR, con esa misma estructura nos montamos en ella y nos podemos poner a trabajar encima. Bien. Y darle resultados a los trabajadores, seguir con la cuenta individual de cada uno por sus cotizaciones, pero que también las pueda manejar. Si hoy yo trabajo en el ISSSTE y se me da la oportunidad de trabajar en una empresa privada por el mayor sueldo, porque es lo que aspiramos todos siempre a ganar mejor, me puedo ir y ahora cotizaré en el Seguro Social, pero que mis cotizaciones anteriores y estas, y si de repente me llego al periodo de liquidación y me voy de taxista porque ya no hay empleo en este país, bueno, sigo cotizando y termino de hacer mi cotización, pero siempre conservando mi número, y no que me vengan a decir como ahorita, hay cuentas inactivas, si no las vienes a recoger,
las mandamos a un fondo social o un fondo global que después no le podemos dar cuenta a nadie. Entonces, es muy sustancial y muy sencillo esta iniciativa de ley ciudadana que queremos hacer y que queremos que nos ayuden a impulsarla y que nos participe la gente. Nosotros ya la platicamos, ya la tuvimos en discusión en varios foros, en varios, podríamos decir, con mis compañeros analistas que les digo yo, a Alejandro, a Toño, a María, a varios amigos que participaron en todo esto, y nos poníamos una discusión muy acalorada, pero sí llegamos a concretar a puntos muy sencillos. No hay necesidad de hacer grandes reglamentaciones independientes de cada cosa. En una sola, como son las pensiones que habemos todos, y en una sola debemos de participar, y nuestros jóvenes deben de estar enterados que tienen que tener un futuro, si no este país no va a tener futuro. Puede venir una devaluación, una mala situación económica, lo que ustedes ya conocemos como gentes adultas, ya sabemos lo que ha sido un la historia ya nos ha dejado marcados, ¿no? Entonces no queremos que los marquen a los que vienen y nuevamente a los que supuestamente ya estamos en una seguridad social. Claro. Vamos a una pausa comercial, porque nos está ganando aquí el tiempo, pero regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en que es el último bloque de este gran programa, pero yo sí creo que da para más incluso, ojalá y puedan venir nuevamente, porque de verdad hay mucho que decir, poco tiempo, pero bueno, así es esto de la tele, que hay poco tiempo y pues ni modo, ¿no? Yo sí quisiera preguntarle aquí al señor Carlos Magariño, ¿cuántos jubilados del sindicato, del SME, fueron afectados y de qué manera con toda esta parte de todas las jubilaciones, afores, todo lo que hay de todos estos problemas? Cuando una institución, autoridad del país, que es la laboral, declara terminado un contrato colectivo de trabajo, en ese momento los trabajadores y quienes estamos incluidos en el clausurado del contrato colectivo de trabajo nos vemos afectados. Totalmente. Indiscutiblemente. Sí. Usted, que es abogado laboral, seguramente sabrá que así son las cosas. Sí. Hoy nosotros, los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, vemos afectaciones porque, aun con el derecho adquirido, el organismo liquidador, que es el SAE, se muestra renuente a cumplir algunos derechos adquiridos. Pongo un ejemplo. Tenemos una cláusula 98 que habla del programa habitacional con créditos hipotecarios para poder tener una casa o un terreno y construcción y poder construir con esos préstamos hipotecarios. A la extinción de luz y fuerza que declaró la Suprema Constitucional, a nosotros, los jubilados, se nos sigue descontando el crédito. Pero tenemos en esa misma cláusula un reglamento, a la cláusula 98, que es la readquisición de préstamos hipotecarios complementarios. Hoy el SAE, que está quitándonos nuestro dinero, o sea, nuestra cuota de pago, no permite que apliquemos al derecho de reconstruir la casa, de ponerla en acabados o en terminación o una extensión, una ampliación de la casa. Ya, de hecho, hay una interposición de medio de defensa en la Junta Federal de Conciliación del Arbitraje por ese incumplimiento del organismo liquidador. Claro. Porque son más de 7 años de esta situación, nos han venido descontando catorcenalmente y cuatrimestralmente también. ¿Dónde está ese dinero? ¿A quién le entregan cuentas? Claro. Tenemos como derecho un fondo revolvente para la aplicación de los préstamos. Y así podemos pintar otros derechos de los trabajadores, como puede ser la aplicación de gastos funerarios que lo retrasan en su pago, la aplicación de prótesis para los propios jubilados en función de su vista, sus miembros, etcétera, etcétera. Claro. Que si bien es cierto que se pueden cumplir, lo cierto es que hay un retraso perverso e intencional
de no venir cumpliendo con los derechos de los jubilados. Claro. Entonces, a partir de ahí, y ante la amenaza de la crisis económica, nosotros los jubilados del ESME, y por indicaciones de nuestro compañero secretario general, venimos defendiendo esto, como por ejemplo lo que señala en la UMA, y lo que hoy está en página precargada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el impuesto, aunque es optativo, dice, puedes declarar así, pero señala las pensiones, que no deberían ser grabadas, como dice Juan Carlos, porque el artículo 93 de la propia ley del impuesto sobre la renta, fracción séptima, señala que todas las prestaciones que deriven de la previsión social no debiesen causar impuesto, ¿no? Okay. Entonces, estos son los que señalamos las cosas que nos vienen perjudicando y que nosotros los jubilados de Luz y Fuerza y los pensionados y adultos mayores estamos trabajando, perdón por la insistencia, para crear un frente amplio, con la idea siguiente. La iniciativa de ley ciudadana es una iniciativa hecha por los ciudadanos, presentada al Congreso de la Unión, pero necesitamos recabar mínimamente por ley 130,000 firmas. ¿Dónde los podemos encontrar? Porque se nos está acabando un poquito el tiempo del programa, pero sí quisiera que eso se pueda compartir con los televidentes y qué tienen que hacer para participar con ustedes. ¿Cómo no? Estamos en este momento en las oficinas del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es el tercer piso, donde está la Prosecretaría de Jubilados, de la cual está al frente el compañero Carlos. Bien. Pero además tenemos una dirección social que es la calle de Versalles, número 61, en el segundo piso. Bien. Ahí son las teléfonos donde los podemos... Sí, nuestra página, nuestro lugar de contacto de correo es confederaciondejubilados.gimdo, J y latina MDO, porque al desplegar Confederación de Jubilados se abren varias, sí, no somos los únicos, sí. Pero la que es de nosotros es .gimdo, okay. Y ahí nosotros tenemos incluso subidas las iniciativas, las propuestas que hay, las noticias. ¿Y los requisitos para formar parte de ustedes? Claro, sí, okay. Nuestra cuestión de nuestros documentos básicos. Y por lo pronto ahí estamos. Nosotros pretendemos, tenemos en los diferentes estados del país donde tenemos presencia, hay oficinas también estatales, regionales. Bien. Pero aquí en la Ciudad de México, esa sería nuestra sede. Y bueno, pues obviamente que los invitamos a afiliarse, a otorgar la firma para la iniciativa de ley, ya se dijo. Que es en beneficio de todos, realmente no es nada más de un grupo, es de todos. Sí, es de todos. Claro, claro. Sí. Un último comentario que deseen hacer brevemente para concluir este programa. Sí, creo que nosotros tenemos que reiterar nuestra disposición como confederación a crear el Frente Amplio. La unidad es básica, claro. La articulación y cohesión es esencial. Es lo que le da miedo al gobierno. A cualquier corriente que se precie de gobernar. Sí. Bueno, ahora, ¿qué estamos diciendo en el sentido de la articulación y todo aquello? No queremos ser los que salgamos en el escaparate para dirigir un movimiento. Claro. La creación del Frente Amplio es, ahí confluimos y ahí decidimos quiénes nos dirigen y quiénes son los que pueden encauzarnos, ¿no? Para que quitemos un poco aquello del protagonismo, de la envidia, de que jalamos para allá y jalamos para acá. Creamos un Frente Amplio sin protagonismos y sin querer dar, ¿cómo se llama?, el albazo, ¿no? El cuartelazo de que ahora somos nosotros que dirigimos y yo me siento a platicar con el licenciado y con la licenciada y los demás se quedan afuera. Claro. Una organización tal que le diga al gobierno, no somos tontos, sabemos de lo que estás atendiendo y aquí te presentamos la crítica que te hacemos y una propuesta porque también sabemos proponer. Claro. Sabemos decir las cosas y te da el problema y te da la solución. Sí, señor, así es la pretensión. ¿De este lado algún último comentario? Pues sí, finalmente después de 20 años, algo que ya se había mencionado, de una cuestión que fue impuesta, nadie de nosotros decidió entrar a este sistema individualizado, bueno, pues se demuestra que está en total fracaso
y por eso la intención. Y a niveles internacionales se ha probado, Sí, ¿no? así que es. No funciona. Así es, pero ya hay países que han regresado, está Argentina, está Bolivia, en Europa hay ejemplos, al sistema solidario, ¿no? Entonces la intención de la Confederación es, a través de la discusión, llegar a conclusiones para modificar esta situación de desastre que hay en las Afores. Que es lamentable, pero adelante. Pues sí, de igual manera no esperar a que esto pase, porque ya sabemos que va a pasar, ya sabemos que en Chile han salido 2 millones de personas a protestar por esto. Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, y a nosotros sabemos que en el 2021 se cumplen los primeros 25 años de las Afores, las primeras gentes que van a cotizar y que les van a empezar a decir, esto es tuyo. Y si sabemos que esto viene, no esperar, sino actuar, y que no nos pase eso, y que empecemos con esta iniciativa, con este frente común y con esta lucha, que es una lucha de verdad no política, es una lucha de derechos humanos incluso, ¿sí? Entonces la solidaridad y la seguridad social no debe de quedar como un instrumento económico, sino como un instrumento de derecho humano. Bien, un último comentario aquí de la doctora Yamile. 10 segundos, ¿me permite? 10 segundos, claro. 10 segundos. No, agradecerle a usted el espacio que nos proporciona. Siempre. Que tantas veces nos invita, que estaremos seguramente, Okay. Y desde luego reconocer el apoyo y la importancia que nos ha dado la compañera licenciada Yamila Moncada respecto de sus conocimientos y del apoyo de la Confederación. Es una persona, la doctora Yamile, si me permiten decirlo aquí a los televidentes, es una luchadora totalmente por la seguridad social de este país, lo cual se le debe reconocer y se le ha reconocido en muchos lugares, y esperemos que siga aportándonos de más conocimientos, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. Pues bueno, lamentablemente pues se nos ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque el tema da para esto y más como tal, ¿no? Pero bueno, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar en torno al presente programa, le pido se comunique al despacho o a la firma legal que en pantalla pasen los datos de la misma, y con gusto los canalizaremos, ya sea con la doctora Yamile, con el señor del sindicato, con el otro señor, con todos los podemos poner en orden, porque realmente esto sí se necesita para mejorar nuestro país, ¿no? De ahí, bueno, si usted se ha perdido alguna transmisión de Justicia para Todos, en YouTube, en la plataforma de YouTube nos encuentra bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí pueden ver todos y cada uno de los programas que se han hecho a lo largo de 2 años y medio, platicando de temas polémicos, de temas de derecho, de temas de obligaciones. Y bueno, pues se los recomiendo ampliamente. Les pido que de verdad participen, nos dejen sus comentarios, porque eso nutre este programa. Sabemos qué es lo que ustedes quieren que toquemos, a quiénes quieren que invitemos, y todo eso nos ayuda para mejorar, y es en beneficio, insisto, de todos ustedes. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV. Ahí sí hay que agregarle el TV como tal, y ahí también participen. Todo esto nutre, todos sus comentarios nos sirven mucho para mejorar, insisto. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a los panelistas que nos acompañaron hoy en este programa, a la producción por hacer posible el mismo. Un aplauso para la producción. Un aplauso a la producción. Y bueno, agradecerles a ustedes, televidentes, que nos han sintonizado, que han seguido este programa. Espero que la próxima semana nos sintonicen en un programa más de Justicia para Todos, recordándoles mucho nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.